de Dios, hermanos, sea con cada uno de ustedes. Vamos a entrar de lleno al estudio del libro de Apocalipsis y con esta meditación o con este estudio vamos a estar finalizando el capítulo número 1. Si Dios lo permite, para el estudio del día domingo vamos a iniciar el estudio del capítulo número 2 acerca de las iglesias. Muy bien. Voy a empezar leyendo el versículo número 1 del capítulo 1, perdón, versículo 9 del capítulo 1, que dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Voy a ir analizando cada versículo y así poder adelantar un poco más. Juan comienza diciendo que la visión le fue dada en la isla llamada Patmos. A esa isla eran enviados los prisioneros romanos. Juan fue enviado exiliado, es decir, desterrado, cerca del año 86 al 96 después de Cristo, por uno de los emperadores romanos y que fue el más brutal de los emperadores, que se llamaba Domiciano. Lo que parecía ser para el apóstol Juan la experiencia más dura de su vida y la más difícil, se convirtió en una antesala del mismo cielo, por lo que estaba por venir y por lo que él mismo iba a experimentar en carne propia. Lo impactante de esta visión es que Juan recibe la visión acerca del Cristo en gloria, de Jesucristo en un cuerpo glorificado, y que también aparece como el sumo sacerdote en el lugar santísimo. De igual manera como aparecía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento en el lugar santísimo del tabernáculo, ahora Jesucristo hace su aparición como el sumo sacerdote en el lugar santísimo, pero en ese lugar donde Jesucristo ahora está en gloria. Juan fue enviado a la isla de Patmos, oiga esto, y lo dice en la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios. Esa fue la razón por la cual este emperador Domiciano lo envió a esa isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y, agrega esto, del testimonio de Jesucristo. Y esa palabra testimonio hace énfasis en cuanto al ministerio que él había recibido de Jesucristo, el ser un pregonero, de ser un embajador, de ser un anunciador de la obra que Cristo vino a hacer a esta tierra, como lo era presentar el evangelio de salvación para que los hombres fueran salvos. No fue por otra causa. Sin embargo, él fue tratado como un vil delincuente. Verso 10 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Verso 11, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Analicemos la visión que Juan vio y escuchó. Vamos paso a paso de este versículo 10. Cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu, ¿qué es lo que nos da a entender? ¿O qué es lo que nos está diciendo?
Hay dos cosas que quiero destacar en cuanto a esto. Que el Espíritu Santo estaba actuando en el apóstol Juan. Y número dos, le estaba mostrando este cuadro panorámico que nos va a describir en estos versículos en detalle. Podemos ver aquí que el Espíritu Santo desempeñó su función como parte de la Trinidad. Él está trabajando en esta visión que el apóstol Juan está recibiendo como parte de este Dios trino, porque Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual la iglesia también ora, para que el Espíritu Santo de Dios tome lo que es de nuestro Señor Jesucristo y nos lo revele y nos lo haga saber. Recordemos lo que Jesucristo habló con respecto al ministerio que el Espíritu Santo iba a realizar en esta tierra. Y podemos ir a lo que cita Juan precisamente en el Evangelio de Juan, que es el escritor del libro de Apocalipsis o el autor del libro. En Juan capítulo 16, versos 12 al 15, Jesús destacó esto en cuanto al ministerio del Espíritu Santo y dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, oiga eso, cuando venga el Espíritu Santo de verdad, se le está dando el calificativo que es un espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Póngale mucha atención a esto, sino que hablará todo lo que oyere. Es decir, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, actúa en nosotros y el Espíritu Santo nos hace saber, nos muestra, nos revela lo que toma de Dios Padre y lo que toma de Dios Hijo también. Y por eso es que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y por esta razón la iglesia es que también ora, porque tomará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dijo el Señor, y os lo hará saber. Verso 15. Todo lo que tiene el Padre, está incluyendo al Dios soberano. Todo lo que tiene el Padre es mío, está diciendo Jesucristo. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Nos sentimos muchas veces incompetentes, hermanos, al querer explicar todo este maravilloso contenido de esta visión que Juan está teniendo de este libro del Apocalipsis, donde se está mostrando a nuestro Señor Jesucristo glorificado. Solo el Espíritu Santo de Dios puede mostrarnos y revelarnos la grandiosa visión que Juan está recibiendo para que sea real en nosotros. No podemos especular ni tampoco podemos añadir o quitar. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele, nos muestre y nos inspire con el poder de su Espíritu para poder comprender la visión y todo el contenido de este maravilloso libro. Por eso Jeremías 33 y su verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé. Y oigan, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solo el Espíritu de Dios nos puede revelar las cosas grandes y ocultas que oído no ha oído ni ojo ha visto, solamente la Trinidad. Hebreos 13:1. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.
En esta visión que Juan nos presenta de Jesucristo, lo podemos apreciar en su profesión de sumo sacerdote a nuestro Señor. Sigue diciendo el versículo 10. Y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Cuando Cristo descienda del cielo a buscar a su iglesia, me estoy refiriendo al arrebatamiento de la iglesia, lo hará de la manera como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y su verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y el verso 17 ya lo sabemos. La voz del Señor, de nuestro Jesucristo, será como la de un arcángel, una voz de poder, una voz de autoridad, una voz de señorío, una voz imperativa. Será como de trompeta, será escuchada por todos. Aclaro, no los incrédulos, no los pecadores, sino por aquella iglesia, aquellos creyentes que estén preparados para el pronto arrebatamiento que Cristo hará de sus hijos, de lo que a Él le pertenece de esta tierra, para llevárselos al cielo y a las bodas del Cordero. Por eso es que tienes que estar preparado. Tu actitud cuenta, no te olvides de ese mensaje para tu transformación, porque si estás preparado, vas a oír la trompeta. Estés en un cementerio, si ya hemos partido de esta tierra, o estés vivo, iremos juntamente con ellos a recibir a nuestro Señor a las nubes del cielo. Juan en el versículo 11 habla acerca de las iglesias. No entraré en mayores detalles de las 7 iglesias que ahí se mencionan en el versículo 11, del capítulo 1, ya que lo haré cuando estemos analizando el capítulo 2 y capítulo 3. Versículo número 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Repito, estoy en el capítulo 1 y versículo 12. Vi 7 candeleros de oro, dice Juan en este versículo 12. Esto nos hace recordar el candelero de oro que era uno, que estaba en el tabernáculo en el desierto con 7 brazos en el lugar santo. Pero en lugar de ser un solo candelero, el apóstol Juan aquí en el libro de Apocalipsis ve 7 candeleros de oro que representan a 7 iglesias distintas, cuyos nombres ya se dieron en el versículo 11, que las explicaré también en su oportunidad. En Juan capítulo 8, versículo número 12, en su primera parte, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El candelero estaba en el tabernáculo para dar luz, para iluminar ese inmueble donde moraba la presencia de Dios, el tabernáculo en el desierto. Cristo está hablando que así como el candelero en el Antiguo Testamento, el de los 7 brazos, daba luz, ahora Él es la luz del mundo. La iglesia de Jesucristo debe ser hoy, en este siglo XXI, en esta época tan moderna que estamos viviendo, la iglesia debe ser hoy una luz potente, un faro de luz para el mundo. Es decir, todos los cristianos, oigan eso, todos los cristianos deberían ser una luz en este mundo que está rodeado de tinieblas. Mateo 5, en su capítulo 5, verso 14 al 16, dice, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Mire cómo la palabra del Señor nos está diciendo lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de ser. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un mueble, no se puede poner, debajo de un cofre, no se puede poner, sino sobre el candelero es donde se pone la luz y alumbra a todos los que están en casa. Porque ese es el propósito de la luz. Ese es el objetivo de la luz. No para que si tú pones la lámpara en el lugar indicado, sigas caminando en tinieblas, sino que esa luz de esa lámpara, al ponerla en el lugar correcto, va a iluminar todo a su alrededor. Por eso Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo en una ciudad que está llena de tinieblas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Jesucristo. Él es la luz. Nosotros también somos la luz para este mundo. Así alumbre tu luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Esa luz va a reflejar lo bueno que hay en ti, no lo malo que hay en ti. Si lo que estás reflejando son obras malas, entonces no hay luz de Cristo en tu vida. Si lo que estás demostrando es una vida como cualquier persona que anda en tinieblas, cometiendo errores, andando en pecado, juzgando a los demás, siendo un problema para con los vecinos, estando en enemistad y en pleitos, en contiendas, entonces no es luz de Cristo la que pues tú estás demostrando o radiando. Por esa razón es que Jesucristo nos insta, nos amonesta, nos exhorta, nos anima, nos desafía a que nuestras obras deben de ser buenas si tenemos la luz de Él. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice esta palabra. Versículo número 13 de Apocalipsis capítulo número 1. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan está contemplando a nuestro Señor Jesucristo en toda su esplendidez, como un Cristo asombroso, como un Jesús majestuoso, como un Hijo de Dios, como el gran sumo sacerdote que está en medio de los candeleros de oro, vestido con una ropa especial. La forma como Juan describe que Jesús está vestido es como la que se puede ver en la vestidura del sumo sacerdote. Y de esto nos habla Éxodo capítulo 28, que no voy a entrar en mayores detalles, pero te pido que lo leas en casa por el tiempo de esta grabación, para que tú puedas ver cuál era la forma tan especial de la vestidura del sumo sacerdote y de los sacerdotes que servían en el tabernáculo. Pues Jesús, así como Éxodo lo demuestra, también está vestido como sumo sacerdote de una manera muy especial. Juan, al describir la visión, está mostrando a Jesucristo que está en medio de los 7 candeleros. ¿Y qué es lo que Jesucristo está haciendo? La respuesta a esta pregunta acerca de lo que Jesucristo está haciendo en medio de los 7 candeleros, Jesucristo está, oiga, juzgando. ¿Qué está haciendo Jesús? Él está juzgando. Jesucristo está evaluando. Jesucristo está observando. Jesús está examinando. ¿A quiénes? A las iglesias que están allí donde Él está en medio de ellas. Y Jesús está evaluando, examinando, observando la luz precisamente que cada iglesia está
demostrando y que esa luz está brillando en medio de sus comunidades o en este mundo. Aquí hay un paréntesis así rapidito que nosotros nos deberíamos de hacer. Como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en el lugar donde está ubicado el templo, ¿será que estamos demostrando que somos luz a este mundo? Jesús nos está observando. Y si no es la manera correcta como la iglesia está actuando en el lugar donde está el templo, con los vecinos de aquellos que nos rodean, recordémonos que el apóstol Pablo dice que tenemos alrededor nuestro un gran número de testigos, pues deberíamos de ya cambiar y no seguir siendo las personas con tantos defectos y con tantos errores, que muchas veces esto es un obstáculo para que el no creyente se acerque a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué decir que como iglesia también estás rodeado de vecinos donde tú vives, o de familiares o de parientes, aún tus mismos hijos? Están esperando que tú estés demostrando la luz que nuestro Señor Jesucristo vino a demostrar a este mundo, una luz de misericordia, una luz de amor, una luz de compasión, una luz de generosidad, una luz de buen samaritano. Y si no estamos haciendo nada de esto, entonces nos podríamos estar engañando a nosotros mismos, pero a Jesús jamás lo podemos estar engañando, porque Él está en medio de las iglesias observando la luz que ellos están o que ellas están radiando hacia afuera, y la manera de vida como cada creyente también la está llevando en este mundo de tinieblas. En uno de los estudios anteriores mencioné que el ministerio de Jesús se mantiene activo. Recuérdense, Él se mantiene activo. Yo se lo dije. Él se mantiene muy ocupado hasta el día de hoy en 3 ministerios. ¿Y cuáles son esos 3 ministerios? Número 1, Jesucristo intercede. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso aparece aquí como la figura del gran sumo sacerdote. Así como el sumo sacerdote intercedía ante Dios por el pueblo, Jesucristo también está intercediendo ahí, ante el gran trono de Dios, ante ese altar de oro, intercediendo permanentemente por nosotros, los creyentes, su iglesia. Número 2. Jesucristo interviene, no solo intercede, también interviene. Él interviene constante y fielmente a nuestro favor. Jesucristo es nuestro abogado y tú lo sabes. Él está de nuestro lado para defendernos de las acusaciones que nos hace Satanás. Así como el abogado es contratado y su profesión o su conocimiento profesional es requerido cuando alguien se siente amenazado por un enemigo, también Jesucristo es nuestro abogado y está intercediendo y está interviniendo como nuestro abogado fiel. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, oigan esto, si fallaste, si cometiste un error, nadie está exento, todos estamos en riesgo, en peligro, somos vulnerables, somos humanos, cometemos aún muchas debilidades, ¿verdad? El Señor sabe y conoce todo esto, pero por lo que te estoy diciendo tampoco te estoy animando a que estés fallándole al Señor, mejor si te mantienes fiel. Pero aquí en 1 Juan 2:1 dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios por eso, porque tenemos a un abogado fiel, a un abogado que va a ganar siempre las demandas, las acusaciones que Satanás hace, y te va a sacar avante, te va a dar la libertad. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. La tercera forma como Jesús actúa
no solamente es como un intercesor, como alguien que interviene, sino que actúa también. Jesucristo inspecciona. Y es lo que le está haciendo aquí en medio de las 7 iglesias, en este libro de Apocalipsis, del capítulo número 1. Él está vigilando, está controlando, está fiscalizando, examinando, investigando, supervisando, auditando a la iglesia en su nivel de vida espiritual. Al pastor, a los hermanos de la iglesia, a los líderes, a cualquier persona dentro de las 4 paredes del templo podrás engañar. Pero hay uno a quien no puedes burlar y jamás vas a poder engañar. Porque Él está observando, Él está examinando, Él está juzgando. Él se está dando cuenta de tus cosas buenas como de tus cosas malas. De tus declives como de tus alturas también espirituales. Y cuando Jesús está actuando de esta manera, viendo tu nivel espiritual, Él también está observando tu madurez espiritual. Por eso es que la Biblia nos insta a ir madurando y alcanzando la estatura del varón perfecto. No tenemos que conformarnos a estar tomando o comiendo solamente lechita. Ya con los años de ser cristiano, ya no deberías de estar tomando solamente leche, sino deberías de estar buscando la vianda sólida, la palabra fuerte, la palabra que edifica, la palabra que no solamente es emoción, la palabra que no solamente es sensación, ya no aquella palabra que muchos predicadores dan, que solamente son palabras de motivación. Con palabras de motivación no vas a ser salvo, con palabras que te estén diciendo las cosas bonitas y se estén sobando el hombro, diciéndote sigue haciendo actos morales y buenas obras a través de todo lo que puedas hacer humanamente. Eso no te va a salvar. Te va a salvar la palabra sana, la palabra pura, la palabra apostólica, la palabra doctrinal que edifica de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso es que Jesucristo está observando para ver tu madurez espiritual y tu nivel espiritual. Despierta, levántate y busca a Dios de una mejor forma. Su manera en que sirve y trabajas en la obra también el Señor está observando. Está viendo el empeño, el entusiasmo, el interés, el amor, la pasión cuando tú le estás sirviendo a Dios en la iglesia. No que estés aburrida, no que lo estés haciendo por compromiso, no es para quedar bien con el pastor, ni con la líder o con el líder, es quedar bien con Dios y hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Dios está observando y Jesucristo también todo esto. Jesucristo está observando si estás cumpliendo con la gran comisión, escucha eso, si estás cumpliendo con la gran comisión en este mundo de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si estás salvando almas en tu lugar de trabajo, con tus amigos, en el estudio, en la universidad, en la calle, donde quiera que estés, con tus parientes, con tu familia, si no son cristianos, tienes que cumplir con la gran comisión. Esto no es un deber solamente del pastor, de aquellos evangelistas, de los maestros de Biblia. Esto es un deber de todos, si en verdad somos cristianos. Somos cartas abiertas ante el mundo. Somos la luz de Cristo en este mundo. Tenemos que hablar la palabra de Dios, porque si no hablamos la palabra de Dios y nos escondemos de ella y nos da vergüenza testificar de ella, corremos el riesgo y el peligro que también el Señor en aquel día tenga vergüenza de nosotros delante del Padre. Porque así lo dice la palabra. Yo también me avergonzaré delante de ellos y de mi Padre que está en los cielos. Jesús está observando tu honradez, tu conducta, tu actitud. Jesús está observando hasta el aspecto administrativo. ¿Qué tan honrado eres? Si no estás robando, si no estás hurtando en tu trabajo, en tu casa, a tus padres, a tus parientes. Jesús está observando la administración en la iglesia. Los que son auditores, los que son contadores, las que son secretarias o los que tienen un cargo muy influyente dentro de la administración de la iglesia. Porque tengo que decirlo, también hay gente de Dios en la administración de la iglesia que son pastores y también de confianza del pastor, familiares, parientes o amigos, y son ladrones. Y la Biblia dice que los ladrones
no heredarán el reino de los cielos. Y hay muchos ministros de Dios, ladrones, que no son honrados y conscientes. El lado financiero es muy peligroso y Jesús se está dando cuenta de todo esto, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El versículo número 13 en su parte final dice, del capítulo 1 de Apocalipsis, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesucristo camina en medio de los 7 candeleros, es lo que Juan nos está diciendo. Es decir, Jesús está en medio de cada iglesia. Jesús está presente, observando, examinando, auditando cada iglesia. A Él no se le pasa nada por alto. ¿Y cuál es la razón por la que Jesucristo está en medio? ¿Cuál es la razón? Inspeccionando, como te lo dije, individualmente a cada creyente que conforma la iglesia. Está viendo, está controlando qué tan edificador eres con los hermanos dentro de la iglesia o qué tan destructor eres dentro de la iglesia. Jesús está oyendo lo que hablas, lo que dices del hermano, si es para bien o es para mal. Jesús está escuchando cuando criticas al pastor, criticas al predicador, criticas al profeta, criticas al ministro de alabanza, criticas a la hermana que sirve. El Señor se está dando cuenta de todo esto. Ya no te engañes. Ya no caigas en el error. Ni yo ni tú vas a poder solucionar las cosas. Solamente Jesús es el que inspecciona y el que pedirá cuentas. Si la gente no quiere entender, deja que sigan siendo podrida llaga. Si la gente no quiere ponerse a cuentas con Dios y enderezar el camino y saber que están delante de uno que está caminando y dándose cuenta de lo que está sucediendo en la vida privada como en la vida de la iglesia en general, deja que sea el Señor el que en aquel día juzgue. Pero tú no has sido llamado para juzgar, porque no eres juez para condenar a nadie. Porque la palabra dice que con la misma medida con que juzgas, con esa misma medida y un tanto más, también vas a ser juzgado. Ten cuidado de esto. Como pastor te lo digo, para que en aquel día seas transformado y no haya nada que te impida ir al encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Versículo 14. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos. Eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Cuando habla de su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, esta figura nos habla de la eternidad y también nos habla de su dignidad, de la eternidad de Dios y de la dignidad de Dios. No podemos nosotros en ninguna manera pensar que si es verdad lo que Dios dice o no es verdad lo que Dios afirma. Por la eternidad, Dios ha sido Dios y nunca ha habido engaño en su boca. Y lo que Él dice, lo cumple. Esta figura nos habla no solo de la eternidad y de su dignidad, sino que Juan, al describir a este personaje que está viendo en medio de los 7 candeleros de oro, semejante al Hijo del Hombre, lo menciona como el anciano de días que el profeta Daniel describe también en la visión que él tuvo y que de hecho se está refiriendo al mismo personaje que Juan está viendo en esta visión de Apocalipsis. Y Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó, oiga eso, un anciano de días, Dios. Y se sentó un anciano de días.
cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Qué tremendo lo que Daniel está viendo. Y esto es lo mismo que Juan también está viendo. Sus ojos como llama de fuego. Esta figura nos habla de su mirada. La mirada de Dios, que es una mirada penetrante. La mirada de Cristo, que es una mirada penetrante, que tiene conocimiento perfecto de todo. Él no desconoce nada. Todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de Él. Esto nos habla de su discernimiento, que es infalible. El anciano de días sabe todo en cuanto a usted, amado hermano, amada iglesia, y sabe todo también en cuanto a mí y a todos. Él ve cuando le ofreces tu tiempo, como también no te interesa y no le ofreces tu tiempo. Él ve cuando tú le ofreces tus talentos, cuando le ofreces tus bienes también para bendecir la obra. El Señor se está dando cuenta de todo esto y también te va a recompensar, porque no queda nada por ser pagado por parte de este anciano de días. Él sabe cuando le ofreces tus ofrendas de corazón sincero, cuando le ofreces tus ofrendas en manera mezquina también o interesada. Dios se está dando cuenta cuando tú le das tu diezmo con alegría, con voluntad de corazón, con pasión también, y se lo dejas a Él, porque sabes que Dios traerá bendición sobre tu vida de la manera como Él quiera derramarla o hacerla contigo. Dios, desde el momento en que tú dejas tus diezmos, Él los recibe y dejas allí que sea la persona responsable quien nos va a administrar la forma como las utilice o las administre, porque también le dará a esa persona cuentas a Dios, sea pastor, sea tesorero, sea contador, lo que sea en el área administrativa. Tú le cumpliste a Dios y eso es lo que cuenta para Él. Hebreos capítulo 4, versículo 13, la traducción lenguaje actual dice: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Veamos el contexto de este texto y recordemos la mirada que el Señor le dio a Simón Pedro después de haberlo negado 3 veces. Mateo capítulo 26, verso 75 dice: entonces Pedro se acordó, oigan eso, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, ya se las había anticipado el Señor: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Muchos a lo mejor no les va a parecer lo que yo estoy compartiendo en este estudio, y van a cerrar sus oídos y van a cerrar sus ojos y van a cerrar su corazón y también van a cerrar su entendimiento, pero van a llorar al igual que Pedro, porque se van a recordar que lo que yo di en este estudio era la verdad del anciano de días, de Jesucristo, de nuestro Dios, del Espíritu Santo que nos está revelando esta palabra gloriosa y divina de nuestro Señor, y van a llorar porque el Señor se los está advirtiendo. Por eso, escapa por tu vida, el fin se acerca. Verso 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y sus pies, cuando habla de esto, semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, esta figura nos habla de juicio. El bronce se asocia con el altar de bronce que había en el tabernáculo, donde el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios
de los animales delante de la presencia de Dios. Esto nos habla de la obra de Cristo en la tierra, de su muerte también por nuestros pecados, y que nuestro sumo sacerdote Jesucristo está juzgando a aquellos que son suyos, porque está en medio de los candeleros de oro. Y su voz como estruendo de muchas aguas, es decir, que esa voz de autoridad, esa voz que llamó a este universo a la existencia, la voz que va a resucitar también a los suyos de la tumba, esa voz que también llamará a la iglesia a reunirse con nuestro Señor Jesucristo en la nube del cielo, es la voz que el apóstol Juan escuchó en este versículo. Verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué significa? Que el Señor tiene el control absoluto y total sobre todo el universo. Con 3 dedos, dice la Escritura, tuvo el control de todo este polvo terráqueo, porque Él es el soberano. Cuando se dice que tiene el control, nos está diciendo que el Señor tiene la posesión. Él tiene el poder. Nuestro Señor tiene la honra sobre todo lo que existe en este mundo, en el cielo y debajo de la tierra. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Una espada que sale de la boca del Señor, aguda, simboliza o representa la palabra de Dios. Y por eso Hebreos capítulo 4 verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La versión Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta el alma, hasta el espíritu, entre las articulaciones, tus articulaciones, ahí penetra hasta la médula de tus huesos, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Que tú le contaste a fulanito o a fulanita un secreto y le dijiste: mira, este secreto no se lo vayas a decir al pastor, este secreto no lo vayas a divulgar, lo que yo te estoy compartiendo, por favor, que nadie lo sepa. ¡Ja! Ignorante, perdóname la expresión, tonto. Dios lo sabe todo. Y ese secreto destructivo, ese secreto malintencionado, con el cual tú estás afirmando cosas que no son verdaderas de un prójimo tuyo, Dios, que supervisa la iglesia y supervisa tu vida, te traerá lo que te mereces por lo que haces. Y su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué significa? Significa el poder y la gloria de Jesucristo. Cuando menciona fuerza, lo que da a entender es que el resplandor del rostro de Jesucristo es demasiado brillante y deslumbrante para la vida humana y para nuestra vida, así humana también, con nuestra vista. Juan fue dominado por la grandeza y del brillo y de la gloria en que Cristo se le apareció. ¿Cree usted, amado hermano, que puede mirar directamente a aquel que es el sol de justicia? ¿A aquel que es el creador del sol? ¿Cree usted que lo puede mirar a simple vista? Si no somos capaces de poder mirar al sol cuando está en su fuerza máxima, no somos capaces de poder mirar a un astro tan refulgente y tan grande
y tan poderoso, mucho menos vamos a poder observar la gloria, la grandeza, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Juan no lo pudo observar. Aquel que hoy es el Cristo glorificado. Los versículos 17 y 18 que ya expliqué anteriormente en uno de los estudios, dejo ahí la enseñanza. Juan era aquel joven discípulo que se recostaba sobre el pecho o entre el pecho de nuestro Señor para escuchar sus enseñanzas. Pero cuando ve a Cristo glorificado, en la manera como ahora él lo está viendo en la visión, había ya una gran distancia entre él y Jesucristo. Ya no se podía recostar en su pecho porque ahora Cristo está glorificado. Y nos relata en estos versículos lo que está sucediendo y lo que está por venir. En conclusión, déjeme concluir con 3 cosas que se lo quiero leer. Y perdón el tiempo que me extendí. Tenemos que admitir, número 1, tenemos que admitir que la naturaleza humana se revela contra cualquier control, sean reglas o sean normas. Si no, mire cómo está la sociedad en contra de las determinaciones del presidente de la República. Y tristemente, tengo que decirlo, muchos pastores y muchos cristianos también, desobedeciendo y cayendo en un error en la palabra de Dios, desobedientes, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Y dice Tito 3:1, y han sido puestas para nuestro beneficio. Amén. Y no nos habla ser analistas, y nos habla que debemos de agradar y de analizar, de observar bien la palabra. Número 2, esa actitud también se puede observar en la iglesia y en la vida de muchos cristianos. No les gusta sentirse incómodos cuando son confrontados con la misma verdad de la palabra de Dios. Número 3, prefieren ser cristianos acomodados, sin mayores complicaciones, y solo cumplir reglas mínimas de ética y de moralidad para así creer y sentirse bien que son suficientemente cristianos espirituales, cuando esto en realidad es una gran farsa. Y los pastores y apóstoles tienen mucha culpa en esto por no estar predicando la verdad de la palabra de Dios. Creen que por reírse con todo mundo y por comprarle una caja de galletas a fulano ya quedaron bien con Dios. Eso es una gran mentira, un gran engaño. Son solo cositas mínimas, normas y reglas mínimas de ética y de moralidad que no sirven para nada. Y que la misma palabra nos enseña cómo debemos de vivir. Número 4, y aquí termino. Esta es la razón por la que Cristo se ocupa de inspeccionar a su iglesia. Jesucristo es el juez de la iglesia. Y en la iglesia, oiga, Jesucristo es el juez de la iglesia y en la iglesia. Él no ignora nada, no pasa por alto nada. Él no cierra sus ojos al pecado. Él lo está observando todo. Él está viendo lo torcido, lo que anda mal y lo que no se endereza. Su mandamiento o mensaje a la iglesia es lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hasta ahí y finalizamos el capítulo número 1 de Apocalipsis. Entraremos al estudio del capítulo número 2. Vamos a hablar la palabra como está escrita. Mi deseo es que estemos preparados y vestidos para el encuentro con nuestro Señor. Si hoy la palabra ardió la llaga, alaba y glorifica al Señor. Si hoy el Señor te confrontó y te hizo saber que necesitas componer tu vida, empieza a arreglarla desde ya,
porque el Señor viene pronto. Amados hermanos, la paz de Dios con ustedes. Shalom.